vimos nosotros lo que es una parte bíblica. Quisiera que nos quedáramos nosotros en este momento con un apartado sobre la pastoral de comunidad en contexto. Y allí sí quisiera que nosotros revisáramos dónde nos estamos moviendo. Las comunidades en las cuales nosotros nos encontramos. Primero que nada, lo que nos ofrece la comunidad para nosotros realizar una buena misión, para nosotros realizar una buena pastoral. Y vemos nosotros que la pastoral de una iglesia ¿en qué? En misión. Si nosotros no pensamos en una iglesia que es misionera, si nosotros no pensamos en una iglesia que está constantemente en misión, nosotros no estamos realizando absolutamente nada. Porque la iglesia por sí es misionera, por naturaleza es misionera. Por eso tenemos nosotros que pensar que nuestro compromiso con la iglesia es misionero. Por eso somos discípulos misioneros. Porque es allí, o sea, es en esa iglesia misionera en la cual nosotros nos movemos. Es una iglesia en contexto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro contexto en el cual nosotros nos estamos moviendo. Y tenemos que pensar nosotros en ese contexto, porque no todas las realidades son iguales. O sea, yo no puedo pensar en una realidad, por ejemplo, metropolitana de San Cristóbal de Ciudad, a una realidad como la que yo voy a pensar en San Antonio del Táchira, como a una realidad la que yo voy a pensar en Merrita o en Pregonero. Y para que eso suceda, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tener conocimiento de nuestras realidades. Tener conocimiento de las realidades en las cuales nosotros estamos moviéndonos, en las cuales nosotros estamos realizando esa promoción vocacional. Porque sí, seguramente el secretariado de pastoral vocacional les puede dotar a ustedes de tanto material, de tantas cosas, pero vemos nosotros cómo podemos aplicarla en cada uno de los lugares en los cuales nosotros estamos. En los cuales nosotros estamos. Porque yo no voy a hablar de esa promoción vocacional como lo hago acá en San Cristóbal, como podría ser en Reina, en San Gregorio, es decir, en la zona de frontera, o como lo puedo hacer en una zona de montaña. Es decir, es ahí donde yo tengo que conocer, o sea, de qué manera voy a llegar. ¿Para qué? Para que nuestra pastoral, para que nuestra misión surta efecto, porque si no, no tiene ningún efecto. Porque si no, nos vamos a quedar nosotros con una pastoral que lo que le digo, nosotros podemos esforzarnos, nosotros podemos dedicarnos, nosotros podemos colocarle alma, vida y corazón a lo que estamos realizando, pero no puede surtir el mismo efecto. Y yo les voy a hablar de realidades. Por ejemplo, yo vengo de una realidad de Pregonero, zonas de montaña, donde antiguamente, cuando se hizo la promoción vocacional en aquellos tiempos, años 2000, que yo estudiaba allí, ¿qué cosa sucede? ¿Hacia dónde iban todos? Hacia un liceo y un colegio que existían en el pueblo. Zona metropolitana. Era lo único que existía. Es decir, toda la gente de las comunidades, de las aldeas, todos los jóvenes, ¿hacia dónde se dirigían? Adolescentes, hacia el liceo o al colegio. Realizar una promoción vocacional allí era fácil, desde el punto de vista en que se dirigía el seminarista, que era el que iba en aquel momento porque no había promotores, o el párroco, quien estaba allí. ¿Hacia dónde se dirigían? Hacia estos lugares. ¿Qué cosa sucede luego del 2008, cuando viene el auge, que en todas partes fundaron un liceo? Es decir, en todas las comunidades prácticamente llegaron a formar liceos. Ya no se puede ir solamente a estos. O sea, automáticamente allí se tiene que pensar la manera de hacer promoción vocacional. Porque ya no voy a ir solamente a este liceo, porque ya los que vienen del campo ya no vienen a este liceo del pueblo, ya quedan en el campo, en los liceos que están allá. ¿Y cómo hacemos nosotros para llegar a ellos? Contesto.
una misión de contexto. Y por eso tenemos que saber multiplicarnos, o saber multiplicar nosotros nuestra pastoral, porque la promoción que nosotros hacemos no puede ser simplemente al muchacho donde yo tengo que llegar. No, tengamos nosotros también la capacidad, la valentía. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, en que nosotros también podamos animar a otros promotores vocacionales. O sea, ustedes se están dotando de una información muy valiosa, de una formación muy valiosa, la cual ustedes tienen que hacer también promoción para aquellos que están en esas comunidades, porque seguramente en las realidades donde ustedes están, pues no escapan de esta realidad también, donde ya solamente no se llega a un centro, sino que ya hay diversos centros, y ya es más difícil para llegar a ellos. Ya es más difícil. Por eso nosotros tenemos que pensar en qué realidades nos estamos moviendo, con qué personajes estamos nosotros trabajando, para que nuestra pastoral, para que nuestra misión sea más efectiva, para que nuestra misión sea más efectiva. Y eso hablando solamente de esta realidad, la cual nosotros tenemos, que es nuestra realidad de pastoral vocacional. Pero de igual manera sucede en toda realidad, en todas las realidades. ¿Qué cosas sucedían antiguamente con las parroquias? ¿Hacia dónde se dirigía todo el mundo antiguamente? A la parroquia. A la parroquia tenía necesidad el cura de tener que salir. No, todo el mundo venía allí. Todo el mundo llegaba a la parroquia. Todo el mundo venía a catequesis allí, todo el mundo venía a misa dominical allí, todo el mundo venía a recibir la misión allí, es decir, no tenía la necesidad. ¿A qué cosa nos ha llevado a nosotros las realidades en este momento? A una iglesia en misión, a una iglesia misionera, a una iglesia que tiene que salir. ¿Es capaz el cura solo de abarcar todo? No, el sacerdote no es capaz de abarcar todo. Por eso, ¿qué cosa es importante lo que nosotros estamos realizando acá? Prepararnos. ¿Para qué? Para nosotros dar un granito de arena. Para nosotros dar una ayuda también en esa evangelización. Para nosotros dar un granito de arena en esa misión en la cual Dios nos está llamando y Dios nos está a nosotros también eligiendo. Allí, una pastoral en contexto. Y por eso les digo, no podemos nosotros pensar en este momento en esas pastorales de hace 20, de hace 30, de hace 40 años. No, nosotros tenemos que pensar en las realidades en las cuales nosotros nos encontramos en este momento. Que tenemos que salir, y que tenemos que ir, y que tenemos que aprender. Tenemos que buscarlos. Siempre nos han dicho, las vocaciones están. ¿Quién toca los corazones? Primero que nada Dios, pero también nosotros tenemos que promocionar. Nosotros tenemos que hablar de la pastoral vocacional, nosotros tenemos que hablar del sacerdocio, nosotros tenemos que hablar de la misión que realiza el sacerdote. Como les decía, primero que nada nosotros enamoramos. Diversas características, diversos momentos, diversas maneras de nosotros hacerla. Todo es pensando en las realidades en las cuales nosotros estemos, para poderlas hablar. Ya cuando los tenemos allí, nosotros les anunciamos qué queremos. O sea, ¿por qué los tenemos acá? Primero que nada porque nos llamó la atención, porque se les ve que quieren, porque se les ve que quieren formarse, porque se les ve que quieren crecer, pero ya luego queremos que sean sacerdotes, porque eso es lo que nosotros estamos realizando. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en claro esa pastoral en un contexto misionero. Y allí se tiene que mover nuestra práctica de la pastoral. Nuestra práctica pastoral tiene que ser eso, misionera, salir. Y por eso les digo, pensemos nosotros constantemente en esas realidades en las cuales nosotros tenemos. Por lo que les digo, ya no todo el mundo viene acá. Lo que se solía realizar o lo que se solía ver antiguamente. No, ahora tenemos que traer acá los promotores, los formamos, para que luego puedan multiplicar.
para que luego toda esa formación, para que luego toda esa promoción se pueda multiplicar en las comunidades, para que puedan ir allí, para que alguien allí en las comunidades pueda decir, bueno, estamos en una promoción vocacional, usted puede ser sacerdote, es decir, es esa pastoral en contexto. Y como les digo, no solamente la pastoral vocacional, todas las pastorales en este momento, los apostolados en este momento se tienen que mover de esa manera. De esa manera. Por eso Monseñor Morota, cuando llegó aquí, ¿de qué nos habló? Parroquia participativa, comunidad, porque sencillamente es eso, es hacia allí. Es hacia allí. Sea una parroquia que es participativa con todas las comunidades, o sea, donde tenemos que abarcar absolutamente a todos, para que no nos quedemos nosotros simplemente en decir, sí, yo hago promoción vocacional desde el púlpito en la parroquia, desde la iglesia, no, esa es una parte. Esa es una parte. La otra parte es ver que no es simplemente la promoción vocacional en el momento en que el Secretariado de Pastoral Vocacional decide enviar junto con seminaristas a las instituciones. No, nosotros que estamos allí, digamos, en el contexto que tenemos que realizar, una pastoral permanente, una promoción permanente, una promoción permanente. Porque si nosotros esperamos realizarla cada 2, cada 3, cada 5 meses, ¿qué cosa puede suceder? Todos nos enfriamos y todos nos desmotivamos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro cómo nos estamos nosotros moviendo. Una pastoral para nosotros ecuménica, intercultural e interreligiosa continua. ¿Por qué esto? Porque a veces nosotros somos cerrados y creamos nosotros grupos cerrados. Concilio Vaticano II viene a hablarnos a nosotros de ese concilio ecuménico que lo vimos nosotros en el ámbito histórico en la primera parte. Allí vimos nosotros que es ecuménico, porque es decir, no viene a cerrarse, simplemente somos nosotros y ya, o sea, aquí no hay para más nadie, aquí no puede entrar más nadie. Entonces creamos nosotros, ¿qué cosa? Sectarismos. Creamos nosotros dentro de la iglesia, nosotros mismos nos encargamos de crear sectarismos porque creamos unos grupos tan cerrados que pensamos que somos nosotros los únicos que podemos estar allí, que somos nosotros los únicos que podemos permanecer allí. Y por eso dentro de una pastoral que tenemos que hacer, misioneros abiertos. Abiertos a la misión, a todos. Y por eso Concilio Vaticano II de qué cosa nos habla a nosotros, de ese diálogo interreligioso. Interreligioso. Un diálogo que tiene que ir hacia los demás. Un diálogo que tiene que ir, una aceptación que tiene que ir también hacia los demás. Intercultural. ¿Por qué intercultural? Por las culturas. Por las culturas, exacto. O sea, no todos pensamos de la misma manera, no todos actuamos de la misma manera, tenemos nosotros costumbres diferentes. Historias, contextos en los cuales nos movemos, realidades completamente distintas, interculturales. Y por eso les he dicho, no podemos echar nosotros a todos en un mismo saco y decir todos tenemos nosotros que evangelizarlo de la misma manera, a todos vamos a llegar nosotros de la misma manera. No. Seguramente una pastoral o una misión en una ciudad es mucho más fácil porque la gente es mucho más abierta, porque la gente seguramente es más espontánea. Llegar a una pastoral de esa manera en zonas de montaña, seguramente la gente es más cerrada, la gente dialoga menos, la gente está en sus cosas. Es decir, allí tenemos nosotros que ver que somos interculturales.
que tenemos que darnos cuenta nosotros dónde estamos avanzando, dónde estamos nosotros sentados. ¿Dónde estamos nosotros sentados? Por eso somos interculturalidad. Y hablando de nuestra realidad, o sea, hablando solamente de nuestra diócesis, pero si nosotros nos expandimos, si nosotros decimos, bueno, pensemos nosotros en estos momentos que existe toda esta cultura de migrantes, pues pensemos nosotros los que se están yendo, por ejemplo, de acá a otros países. O sea, cómo están haciendo llegar allí, insertarse, entrar a otras realidades culturales que son completamente distintas a las que nosotros tenemos. Por todo, por la lengua, por sus costumbres, por sus comidas, es decir, absolutamente todo. Porque hasta en eso nosotros tenemos que ser misioneros para nosotros saber también llevar a la gente que seguramente están pensando en salir del país, nosotros también poder decirles, bueno, tienen que llegar a insertarse en otras culturas, porque no pueden llegar a quedar al margen de otras culturas, porque automáticamente eso que hacen, automáticamente los terminan de marginar, no insertarse, entrar con sus realidades, saber que nos estamos nosotros insertando, sin perder nuestra identidad, saber que tenemos que aprender a convivir, a participar, a estar aquí. ¿Qué cosa sucede muchas veces y qué cosa sucedía? Que muchas veces esos niños, esos jóvenes que venían de esas realidades, por ejemplo a esos liceos, pues muchas veces pueden ser marginados porque son niños que vienen de campo y les cuesta más entrar a esas realidades. Entonces muchas veces son excluidos, automáticamente son excluidos y pueden ser marginados. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos la capacidad de crear esa empatía en todos también allí, en las catequesis donde nosotros estamos, porque eso puede suceder, esas realidades pueden suceder. Cuando tantos son marginados, excluidos. Entonces, ¿qué cosas se está creando en el niño? ¿Qué cosas se está creando allí en el joven? Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para estar en comunidad, yo no sirvo para estar con nosotros. Puede tener vocación, pero vemos nosotros hasta dónde estamos conectando. Tengamos nosotros en claro eso. Dentro de esa perspectiva intercultural, dispuestos a reconocer que la Iglesia necesita ser evangelizada a un nivel cada vez más profundo. Por eso les digo, si nosotros nos quedamos y vamos simplemente por las ramas, nosotros no vamos a conocer la verdadera realidad, o sea, qué es lo que verdaderamente hace falta. Porque nos podemos quedar nosotros en decir, sí, llevamos adelante una catequesis, porque atendemos a los niños, llevamos nosotros adelante una pastoral o una promoción vocacional, porque sí, estamos nosotros hablando el día domingo allí simplemente, pero no estamos nosotros, ¿qué cosas? Sumergiéndonos en las realidades. No estamos nosotros entrando allí verdaderamente en cómo nosotros, desde ese plan pastoral que yo llevo, desde ese plan que yo estoy realizando, yo puedo conocer la realidad del niño, del joven que estamos viviendo. Por eso la cultura es importante, que seguramente en un momento no se tomaba en cuenta, pero en este momento nosotros tenemos que saber que si nosotros realizamos un plan pastoral, un plan de catequesis, un plan de promoción vocacional, nosotros tenemos que tener en claro desde dónde lo estamos realizando. Desde dónde lo estamos realizando. Porque sí, o sea, nosotros podemos pensar, desde Roma nos llegan a nosotros, bueno, las cartas, encíclicas sobre la formación, sobre la pastoral vocacional, pero recordemos que son muy amplias. ¿Y por qué son amplias? Porque cuando son hechas para todos. Son hechas para todos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aterrizarlas.
aterrizando hacia donde nosotros estamos. Por eso no podemos quedarnos nosotros en decir si el Papa escribió una encíclica sobre la promoción vocacional o sobre la formación sacerdotal y nos podemos quedar nosotros aquí. Sí, la escribió dando algunas directrices, pero ¿cómo la estamos nosotros aplicando en el lugar donde nosotros estamos? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para aterrizar esas cartas sobre la promoción vocacional, todo lo que nos va llegando a nosotros? Porque no podemos quedarnos nosotros en decir sí, se está escribiendo, se está diciendo, pero ¿qué estamos realizando nosotros? Allí es donde nosotros tenemos que empezar a ver dónde nos estamos metiendo, dónde estamos nosotros haciendo, a quién estamos llevando nosotros la promoción y de qué manera le estamos nosotros realizando. Y por eso empecé diciendo eso, somos una iglesia misionera. Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Somos una iglesia misionera. Y en esa iglesia misionera nosotros nos estamos viendo. Y por eso dice, la misión misionera es una progresiva integración de la fe cristiana en su propia cultura. Nuestra propia cultura. No podemos nosotros pensar a las realidades que vive Europa, no podemos nosotros pensar a las realidades que vive Asia, no podemos nosotros pensar a las realidades que vive África. Vamos a nuestra realidad. Y aquí hay un teólogo que nos habla a nosotros de estas realidades, un jesuita, que no es nuestro, es de un ámbito asiático de Malasia. Después de realizar un estudio en estas realidades, ¿qué cosa dice él? Allí de diálogo de solidaridad con los pueblos indígenas y su tradición chamánica. Es decir, no excluye las realidades que existen allí, sino que nuestra pastoral, nuestra misión tiene que ser, ¿qué cosa? Insertada en esa realidad que ellos viven como indígenas. En esas realidades, en esas creencias que ellos tienen. En esas creencias que ellos tienen, porque no podemos nosotros llegar y decir planto iglesia, es decir, saco esto de acá y lo que más vale aquí es lo que yo traigo, lo que más vale aquí es lo que yo tengo que decirles. No, es conocer su realidad y desde esa realidad que tienen nosotros exponemos a Jesús. Nosotros damos a conocer a Jesús, nosotros hacemos nuestra pastoral, nosotros hacemos nuestra catequesis, pero no sin sacar lo que ellos tienen, porque automáticamente ¿qué cosas sienten? Invasión. Nos sentimos invadidos porque no están respetando nuestra realidad, no están respetando nuestra cultura. Por eso es importante y por eso este teólogo jesuita lo hace. Padre, disculpe, la vez pasada también nos había mucho comentario cuando Roma lloraron algo de la Pachamama, alguna cosa que hicieron, después otro bravo que por qué iban a meter sus ídolos y esas cosas. Exacto, cuando estuvo el sínodo de la Amazonía. Cuando estuvo el signo de la Amazonía, pues llegaron allí las realidades indígenas, por supuesto, y ¿qué cosa sucede? Pues automáticamente ¿qué cosas sienten los europeos en ese momento? No, eso no son realidades, porque están adorando a otros dioses, porque están así. No, nosotros tenemos que saber que es cultural, y nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que es cultural y lo que es religioso. Nosotros tenemos que saber distinguir esto, o sea, qué es para ellos cultural, qué es para ellos religioso. O sea, ya para ellos eso, o sea, de decir, de tener estos ídolos, de la Pachamama, de todo esto, qué cosa sucede para ellos. Eso ya es para ellos algo de sus culturas. Algo de su cultura, no es porque ellos estén adorando a otros dioses o porque ellos hayan dejado de lado a Dios y estén haciendo otras cosas completamente distintas. La mamá también había
nos estamos moviendo. Y él habla de esa realidad, o sea, los chamanes que tienen los indígenas muchas veces, o sea, en eso nosotros tenemos que saber que ya para ellos eso se convierte en una cultura y que nosotros tenemos que respetar esa cultura y es hacia allí hacia donde nosotros tenemos que entrar. ¿Con qué cosa? Con Jesús, con el Evangelio. Hacia allí nosotros tenemos que ir. Que ya no estamos nosotros en una evangelización de conquista. No, ya estamos nosotros en otra realidad donde nosotros tenemos que saber que respetamos la cultura. Y al respetarla nosotros evangelizamos, porque son sus creencias. Pero allí en sus creencias nosotros le decimos: yo le presento a Dios, yo les conozco a Dios, allí, en sus culturas. Si nosotros nos ponemos a revisar, como lo hemos hecho un poquito al principio, la historia, nosotros tenemos que ver cuántas culturas indígenas había solamente en Venezuela en aquel momento. No hablemos de América completa, hablemos solamente de Venezuela en el momento de la conquista, del descubrimiento, de la colonización, del descubrimiento. ¿Se respetaron? No, porque traemos realidades, culturas de allá, y por eso nosotros hacia dónde nos movemos, hacia una cultura de allá. Un ejemplo muy claro para nosotros: vayan ustedes a cualquier iglesia y vean las imágenes. ¿Qué imágenes tenemos nosotros acá? Pero la mayoría de las imágenes, esas son traídas de Europa. ¿Por qué? Porque es eso lo que a nosotros nos mostraron y es eso lo que trajeron. Y lo que le digo, o sea, hablando en la realidad de nuestra, sí, ya somos mestizos, toda esta cuestión, pero si usted habla, por ejemplo, del África, yo que estuve en la realidad y la oportunidad de compartir con más de 60 países africanos, ¿qué cosa decían ellos? O sea, hasta eso nos impusieron a nosotros también porque no teníamos imágenes negras, o sea, de nuestra cultura. Son imágenes europeas y por eso le digo, en realidades como esa no se respeta la cultura. En unas realidades tan sencillas, o sea, en unas cosas tan sencillas como esa, simplemente en una imagen allí para la iglesia. Nosotros, por ejemplo, lo decía, nosotros no tenemos una virgen negra. Todas son blancas. Exacto. Todas, absolutamente todas. Sí, no, yo estoy hablando en este momento del ámbito africano. O sea, que ellos lo decían en ese sentido, o sea, ni siquiera en ese sentido de decir, bueno, si llegamos allí, pues vamos a presentarles también una imagen de una virgen negra o de algún santo negro, o sea, de eso. Yo, entonces, es eso, nos trajeron eso y lo impusieron. ¿Y nosotros con qué nos quedamos? Con eso. Nosotros nos quedamos con eso. Entonces, por eso es importante y por eso Concilio Vaticano II, ¿a qué viene a mostrarnos a nosotros? Esa interculturalidad. Ese diálogo interreligioso, el saber que no es simplemente lo que yo tengo que decir, no es simplemente mi religión, sino que tenemos nosotros una apertura a ese diálogo con las otras religiones, a ese diálogo con las culturas, para poder conocer, para nosotros poder evangelizar, porque si no conocemos las culturas, nosotros no evangelizamos de la manera más correcta y más óptima. No lo vamos a realizar. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos eso claro en el momento de nosotros realizar nuestra evangelización, de nosotros realizar nuestra misión, de nosotros realizar, ¿qué cosa? Nuestra promoción vocacional.
ir apuntando hacia una conversión pastoral. Una conversión que tiene que ser permanente, constante. Pero para que exista, ¿qué tenemos que realizar nosotros? Revisarnos. La revisión constante. Para que exista esa conversión permanente, tenemos que revisar las distintas pastorales que se llevan dentro de nuestra parroquia, de nuestra realidad. O sea, ¿qué impacto están teniendo en nuestra realidad? Si nosotros no las revisamos, no nos damos cuenta. No sabemos si están surgiendo efectos, si están siendo impactantes y verdaderamente están siendo útiles dentro de la comunidad. Porque si nosotros no las revisamos, no tenemos nosotros esa conversión permanente. Sino que ¿qué vamos a pensar nosotros? Están bien, porque se están haciendo. Pero ¿están teniendo algún impacto? Seguramente no. Seguramente no. ¿Y dónde empieza la conversión? Desde dentro. Desde dentro. Desde dentro. Porque a veces somos tan faltos de humildad que no somos capaces de realizar. Y a veces somos tan faltos de humildad que no somos capaces de aceptar qué cosa, una corrección. Entonces, por eso la conversión viene de. Y yo pido conversiones porque yo estoy convencido de esa conversión y quiero que los demás también asuman esa conversión. La pastoral es con naturaleza, ¿qué cosa? Dinámica. Dinámica. No es estática, no es decir, ya armamos nosotros una pastoral y quedó allí. No, porque no estamos pensando nosotros en el dinamismo, porque no estamos nosotros dejando al Espíritu Santo que se mueva allí, que diga, bueno, hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que se tienen que mejorar, hay cosas que pueden ir por otro lado, completamente distintas y que van a ser mejores, porque es dinámica. Es una pastoral dinámica, no es una pastoral estática donde yo digo, ya esto se estableció de esta manera, de aquí nosotros no podemos salir. De aquí nosotros no podemos salir, de aquí no se puede hacer más nada, es decir, nos hemos encuadrado y ahí estamos. Y si es dinámica, exige ¿qué cosa? Cambios. Cambios. Pensando en lo que le decía, pensando en los momentos históricos en que se viven, pensando en las culturas en las cuales estamos, lo cambiantes muchas veces que pueden ser, por eso es dinámico. Y por eso lo que les decía, antiguamente todos venían acá a la parroquia y yo les atendía aquí. Todos venían para acá y yo les atendía aquí en la parroquia, todo muy bonito, todo muy bien la pastoral. Pero ahora no. Ahora todo eso es cambiante, dinámico. Dinámico, por eso tenemos que formar para salir, para enviar. Porque yo no puedo llegar tampoco a todos. Formar para que vayan a las comunidades, para que vayan a evangelizar, para que vayan a llevar. Ni siquiera Jesús lo hizo, ni siquiera Él fue capaz de decir yo puedo llegar a todos. O sea, fue tan dinámico que fue capaz de enviar a 12, que fue capaz de enviar a 72. Es decir, donde nosotros no podemos abarcar, sabemos que tenemos que formar para eso, para que vayan, para que lleguen, para que la evangelización sea mucho más amplia y para que sea más eficaz. Porque si yo en estos momentos me quedo aquí esperando, ¿van a llegar? No, ya no, ya no. Ya no. Y por eso muchas veces podemos decir nosotros, la iglesia está vacía, ¿por qué está vacía? La gente no viene a la misa, ¿por qué no viene a la misa? Cristo no viene, pero yo puedo ir. O sea,
Antiguamente recibía así 500, 600, 1000 personas en la iglesia, pero si yo voy a las comunidades y recibo ya 100 en cada comunidad y tengo 20, no estoy recibiendo, no estoy llegando yo mucho más gente. O sea, pensemos un poquito también en esa manera nosotros también de saber cómo estamos realizando nuestra pastoral, o cómo estamos asumiendo nosotros nuestra pastoral. ¿Es dinámica o no es dinámica? ¿Nos estamos quedando nosotros simplemente con lo necesario o estamos nosotros pensando e inventando cómo ir un poquito más allá? ¿A quiénes estamos nosotros ayudando? Por eso, porque muchas veces pensamos en qué cosa, en nuestras comodidades. Quedamos pensando en nuestras comodidades y no pensamos en el pueblo de Dios. Conversión. Pensemos también nosotros hacia dónde estamos llegando. Pensemos nosotros en el compromiso que estamos asumiendo, que no es un compromiso con el Padre Jonathan, no es un compromiso con el párroco de la parroquia Cruz de Bien, sino que es un compromiso con Dios. Y la conversión viene desde dónde? Desde Dios. Desde aquí viene nuestra conversión. Para que vayamos cerrando nosotros el tema, algunas orientaciones pastorales que nos llevan a nosotros desde esa conversión. Una pastoral misionera que tiene que llevar a qué cosa? La santidad. Una pastoral misionera que nos lleva a nosotros a la santidad. Hacia allí tenemos nosotros que apuntar, hacia la santidad de vida. Sean santos como yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús, nosotros tenemos que publicar y nosotros tenemos que vivir eso. Una pastoral que va hacia la santidad. Una pastoral misionera que lleva eso, verdaderamente crear y formar discípulos misioneros, verdaderamente discípulos de Jesús. Y si somos discípulos de Jesús, vamos a ser santos. La conversión pastoral viene de una comunidad eucarística. Eucarística. Por eso les decía hacia dónde estamos nosotros apuntando y qué estamos nosotros invitando dentro de esa pastoral. ¿Estamos invitando a la santidad? ¿Estamos invitando nosotros a la Eucaristía o simplemente una pastoral donde sí motivamos pero hasta aquí? ¿O estamos siendo nosotros partícipes verdaderamente? ¿Estamos siendo nosotros verdaderamente testigos, testimonios de la Eucaristía? Si no nos alimentamos, ¿qué vamos nosotros a hacer? Esa conversión viene allí. Porque si nosotros no nos alimentamos con la Eucaristía, ¿sí? Podemos tener nosotros muchos planes pastorales, muchos planes de catequesis, pero es importante la alimentación y saber alimentar también a nosotros. Centralidad de la persona y de la vida. ¿Con quiénes estamos trabajando nosotros? Con las personas. Es el centro de la pastoral. Es el centro de la evangelización la persona, o sea, hacia dónde estamos yendo nosotros. No es con la persona con quien nosotros tenemos que trabajar, a quien nosotros tenemos que catequizar, a quien nosotros tenemos que evangelizar, hacia quien nosotros tenemos que llevar la pastoral. ¿Cómo la tratamos nosotros?
¿Cómo la atendemos? ¿Cómo la recibimos? Es el centro de nuestra pastoral, no hay más nada. Es el centro de nuestra evangelización, la persona humana. Es con ella, es a ella que nosotros tenemos que prestarle atención, es a ella que nosotros tenemos que atender, es a ella que nosotros tenemos que cuidar a la persona. Así que nosotros, ¿qué importancia le estamos dando nosotros? ¿Qué importancia estamos dando nosotros con quienes estamos trabajando? Las relaciones dentro de las comunidades, relaciones interpersonales, relaciones humanas. O piensa que nosotros estamos fuera de, o pensamos que porque tenemos un encargo pastoral somos más importantes que. No, creamos relaciones. ¿Para qué? Para que crezca la iglesia. ¿Para qué? Para que sea más amena la pastoral, para que pueda ser más santa, para que pueda ser más efectiva. Para que pueda ser más efectiva. Porque si yo no creo esas relaciones humanas y lo que hago es señalar, criticar, seguramente tratar mal, ¿qué van a hacer las personas? Chao. O sea, yo vine acá porque quiero recibir a Cristo, porque yo vine acá porque quiero conocer a Cristo y me están tratando de lo peor. ¿Me voy? Yo no voy a estar donde me tratan mal. Yo estoy donde me tratan bien, donde me atienden y donde me dan la oportunidad de expresar, donde me dan la oportunidad de comunicar. Allí estoy porque me siento bien, porque me siento bien. Esa es la conversión a la santidad. Porque no me estoy promocionando yo estoy promocionando ¿a quién? A Dios, a Cristo. Yo estoy promocionándole a Él, yo no me estoy promocionando yo. Y por eso le digo, a veces, tantas veces, dentro de la parroquia los grupos son así cerrados. Y no dejamos entrar a nadie. No dejamos que más nadie entre allí porque pensamos que somos los únicos que tenemos que ayudar, que somos los únicos que podemos trabajar allí, que somos los únicos que podemos llevar adelante una pastoral. Dinámica, no olvidemos esto, dinámica. Y a veces necesita de otras personas para ese dinamismo. Para ese dinamismo, no nos cerremos nosotros. Y una pastoral integrada hacia la espiritualidad de qué cosa? Comunión. De la comunión. De la comunión. Somos todos. Somos todos bautizados. No debe subirnos, sino de todos estar unidos. Una pastoral donde nos une absolutamente todos, donde nos llaman a todos. Entonces no nos cerremos. Busquemos nosotros esa pastoral desde nuestra perspectiva de la pastoral vocacional, desde ser promotores vocacionales, busquemos nosotros una pastoral dinámica. Y recordemos que en vez de nosotros desunirnos, nosotros tenemos que unir. En vez de alejar, nosotros tenemos que unir. Esa es nuestra conversión en estos tiempos. Conociendo la realidad de conversaciones, conociendo la realidad de cada uno, nosotros tenemos que unir. ¿Alguna pregunta?
continuaremos siendo eso, pequeños grupos, pequeñas sectas dentro de qué cosas, de una parroquia. Pequeñas sectas dentro de una parroquia, grupos muy bonitos, pero todos desunidos, porque todos trabajan por su lado. ¿Y dónde queda esa integrada, esa pastoral integrada de comunión? Nada, porque todos son rencillas, son envidias, yo hago esto mejor, no hago esto mejor, y nos quedamos así. Entonces pensemos en esa conversación.
Dios de la vida y del amor, que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades de Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente en el número de ministros de Vigo para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de los sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María de Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Les acompañe siempre. Amén. Dios les pague. Amén.